mi llegada unos minutos tarde fue por un motivo técnico de la compu. Bueno, Rabino ya se presentó hace un par de semanas cuando nos visitó por primera vez, pero si quiere presentarse de nuevo, porque este es un programa que queda grabado y por ahí en el futuro alguien lo ve. Y bueno, lo Allá voy, escuchamos. allá voy, allá vamos. Mi nombre es Ari Stockman. Tengo como diploma que me otorgó el Seminario Rabínico Latinoamericano, rabino, y con eso alcanza. Y mi compañera que tengo a mi lado en este momento, Amanda Adriana Arimaín, y tiene un diploma, entre tantos, que dice que es arquitecta. Así que aquí estamos los dos y vamos a hablar, o voy a hablar, qué sé yo cómo será, de Pesaj y Pascua, que en definitiva estoy diciendo lo mismo en forma repetitiva. ¿Por qué se llama Pascua? Y según me enseñaron y creo haber aprendido, viene de la palabra pasar. ¿Y pasar qué? Algunos dicen que es pasar de una manera de vivir a otra, pero la respuesta es que Pesaj surge de la palabra hebrea pasaj, que está en el libro de Éxodo, cuando el, la muerte, pasaj, pasó por sobre las casas de los hebreos que estaban en Egipto en calidad de esclavos. Pero Pesaj también es el nombre del sacrificio que se hizo en aquel momento, ese cordero que mataron para tener, para tener de él la sangre con la cual se pintó las, escuchen, jambas de las casas y el dintel. Y de esa manera la muerte vio que en esa casa vivían hebreos, pasó por encima y no les causó la muerte de los primogénitos, que fue la 10ª plaga que Dios hizo caer en Egipto. De ahí la palabra Pesaj y luego aparece Pascua. Y Pascua tiene que ver con la Pascua de Resurrección de Jesús, que ese es un tema que voy a hablar muy poco porque sé muy poco. De Pesaj también sé muy poco, pero me animo a hablar un poco más. Pero lo importante que voy a plantear, y pido mis disculpas, y antes de mis disculpas, gracias. Muchas gracias por darme la oportunidad, por darnos la oportunidad de estar acá, por estar delante o viendo mucha gente. Creo que a la mayoría conozco, a muchos otros no, pero fundamentalmente ser agradecido. Como aprendimos en las Palmas de Gran Canarias, es de bien nacido ser agradecido. Somos agradecidos. Muchas gracias. Y como consecuencia de ello, poder decir y poder disculparme de entrada, porque voy a hacer muchas preguntas a las cuales la respuesta puede ser no sé. Me jacto de ser un hombre con ciertas características, algunas positivas, de cuando no sé, digo no sé, no invento, porque mucha gente tiene problemas para decir no sé, y entonces inventan cosas
que no tienen nada que ver con lo que están hablando. Yo digo no sé. Y la primera pregunta que voy a hacer es, ¿quiénes eran los esclavos? Esos esclavos que estuvieron en Egipto 430 años y que no sabemos quiénes eran. Le damos el título de hebreos, judíos, pero ¿cómo sabemos de dónde surgen? Porque lo que dice el libro de Shmot, el libro de Éxodo, al comienzo, en el capítulo 1, que a Egipto bajaron 70 personas, los hijos de Jacob, los hijos de Jacob, y ya Yosef estaba en Mitzrayim. ¿Quiénes eran esos 70 seres humanos? Claro está que debo decir que el Tanaj, como la Biblia, como el Nuevo Testamento, tiene muchísimas explicaciones diferentes dependiendo de quién haga la interpretación. Vamos a hacer interpretaciones muy liberales, muy liberales, porque la primera pregunta que nos formulamos, Amanda y yo, fue Moshe Rabbeinu, es decir, Moisés, nuestro maestro, ¿era judío? Porque el comienzo de Shmot dice que un Leví, un señor Leví, se juntó con una señora del mismo pueblo, de Leví, ella quedó embarazada, tuvo un hijo muy bonito como yo, bueno, no importa, muy bonito, y lo escondió durante un tiempo, pero en ningún momento dice que le hizo el Brit Milá. En ningún momento dice que le hizo la circuncisión. ¿Era circuncidado? La Leví era judía porque formaba parte del pueblo de Leví, pero era judía. Porque Moisés, y aceptando que era judía, que era judío, nació en una casa judía. Fue criado en el palacio de Egipto, porque la hija del rey de Egipto, del faraón, lo rescató de las aguas donde fue depositado por su mamá, y dice el texto que era judío. ¿Cómo supo que era judío? ¿Tenía alguna pilcha que decía que era judío? No. Por el color de la piel, no somos judíos o no judíos. Y sin embargo, el texto lo dice, pero no sabemos si verdaderamente tenían algún elemento de prueba para eso. Y del palacio del faraón se fue a vivir a la casa de un sumo sacerdote de un pueblo pagano, que eran los midianitas. Se casó con una chica del pueblo midianita. Por lo tanto, los hijos de Moshe, Gershon el primero, de acuerdo a la ley, no era judío. O sea, no tenía una madre judía. Luego la madre, Tzipora, lo va a circuncidar a esos chicos, pero de Moshe no dice nada. Y seguimos. Seguimos indagando y nos encontramos con respuestas que no tenemos. El haber salido, mejor dicho, los esclavos no salieron, fueron sacados. Conceptos totalmente diferentes. Porque no le pidieron a alguien, a Moisés o a quien sea, no le pidieron, che, sacanos de acá que no lo aguantamos más. No, Dios en su benevolencia los sacó. Y no hace mucho hemos aprendido
que el nacimiento de cada uno de los seres humanos que caminamos sobre la faz de la Tierra, digamos 8.000 millones de seres humanos, el nacimiento es un problema. Tenemos un psicólogo que es Marcelo, que él lo va a poder explicar mejor que yo desde la teoría y desde los conocimientos que él tiene, que yo no tengo. ¿Por qué es un problema? Porque cuando estamos en el vientre materno, estamos en el mejor lugar del planeta Tierra. No hay lugar más mejor para el ser humano que estar en la panza de mamá. Y de ese lugar maravilloso en el cual crecemos, nos expulsan, si es que está todo bien, o nos sacan. Es decir, tenemos un problema grave. ¿Por qué me sacan del mejor lugar del planeta? Y eso es lo que tenemos que aprender. Durante toda nuestra vida nos pasamos el tiempo tratando de aprender cómo vivir sobre la faz de la tierra. Los esclavos, que todavía no sabemos quiénes son, no le pidieron a Dios que los saque, sino que Dios entendió que lo mejor que le puede pasar a ese cúmulo de seres humanos es que los saquen de la esclavitud a la libertad. Y Dios los sacó por intermedio de Moisés. Y aquí hay muchísimas preguntas. ¿Quiénes eran los que fueron sacados? Porque en Shmot, Éxodo, capítulo 12, versículo 37, dice que eran algo así como 600 Gvarim. Y acá lo tenemos al Moré Benishnei que va a poder traducir lo que es Gvarim. Y yo traduje varones. Moré, ¿está bien? 600.000. Correcto, sí, sí. Varón. Masculinos, ¿Cómo? sí, varones, masculinos se refiere. Correcto. Entonces, hay preguntas. No tengo ninguna respuesta. La primera pregunta que la hizo Amanda, ¿sí? ¿Cómo hicieron para contar 600.000? ¿Cómo hicieron? ¿Quién hizo la cuenta? Las mujeres no estaban porque dice 600.000 varones sin contar a los niños. Así está escrito, lo pueden constatar. Les pido por favor, no me crean en nada de lo que digo. Constaten. ¿Quiénes eran esos 600.000 varones? Amanda me dice, pero Aries, se casaron los hijos de Jacob, los hijos de Israel, que Jacob e Israel es la misma persona. Jacob e Israel es la misma persona. Entonces, vinieron a Egipto 70. Ahora tenemos 600.000 varones. ¿Y las mujeres? ¿Qué mujeres eran? ¿Quiénes eran esos 600.000? ¿Judíos? ¿Hebreos? ¿Egipcios? ¿O de cualquier otro país que estuviese lindante con Egipto? Porque mujeres debía haber habido, pero no está escrito. Y entiendo que todos esos conceptos que no están escritos nos genera a los seres humanos, a todos, a crear conceptos y respuestas que no tenemos para probar. Y yo entiendo que ese es el gran desafío que todos tenemos y que los seres humanos con determinados poderes han generado situaciones que nos dividieron, nos separaron y generaron situaciones que en muchos casos hubo muertes. Por lo tanto, debemos empezar a pensar con libertad de pensamiento cómo es esta humanidad que nosotros seres humanos hemos creado.
porque algunos dicen que el cerebro se parece mucho y es muy, muy parecido a un paracaídas. Y alguien preguntó por qué. Porque el paracaídas y el cerebro humano solo sirven cuando se abren. Y si no abrimos nuestro cerebro para empezar a pensar, estamos perdidos ahora antes de Pesaj. ¿Por qué? Porque en nuestra tradición judía, Pesaj es una escuela primaria. Y es una escuela primaria que no pasamos a segundo grado. Siempre estamos en primer grado, porque es puro aprendizaje y es fundamentalmente preguntas. Y esas preguntas que nosotros en el pueblo de Israel hacemos permanentemente, en otras culturas no se hacen, porque no se deben hacer. Se debe aceptar todo lo que dicen aquellos que están allá arriba y que dicen que las cosas son de esta manera y debemos seguir de esta manera, y ojo con preguntar. Y entiendo que ese es el desafío más grande que tenemos los seres humanos. ¿Para qué y por qué Dios nos sacó de la esclavitud a la libertad? Estuvieron quejándose todo el tiempo que no tenemos para comer, que cuando estábamos en la esclavitud comíamos hasta pepinos y pescado y todo lo que nos daban de comer, y ahora que estamos acá no tenemos agua para beber, y para qué nos sacaste al desierto, que había pocas fosas para que nos entierren en Egipto. Se quejaron todo el tiempo. ¿Por qué? Porque vivir en la libertad o vivir libres exige de cada uno de nosotros responsabilidad. Y yo quiero tener la responsabilidad de asumir el vivir a mi manera. ¿Me voy a pelear con el de al lado? ¿El de al lado tiene razón y yo no? ¿Cómo es vivir en libertad? Porque, como usamos hoy la terminología, en la zona de confort es mucho más cómodo que decida el otro. ¿Por qué tengo que decidir yo? Eso es libertad. Y la libertad que hemos obtenido porque Dios nos sacó era fundamentalmente para entender lo que es la moral. Porque aquellos esclavos o aquellos seres humanos no tenían conceptos como los que tenemos hoy. Amandita, como buena arquitecta que es, sabe dibujar muy bien y dibujó un símil de lo que hicieron los egipcios de una pirámide. Y esa era la sociedad de aquella época. El rey, y abajo del rey, o casi al lado del rey, el sumo sacerdote, que eran los que sabían leer. Y abajo, en esa estructura piramidal, los que estaban abajo no sabían leer. El rabino Jonathan Sacks, de bendita memoria, escribe en sus libros que uno de los grandes cambios maravillosos que ha habido en la humanidad fue la traducción que hizo Martín Lutero de la Biblia. ¿Por qué? Porque Martín Lutero tradujo la Biblia del latín o del griego al idioma vernáculo de la gente del lugar. Por lo tanto, la gente común, como yo, es decir, la gente que caminamos por la calle, aprendieron a leer la Biblia. Pero no había tantos libros, tantas Biblias, y es entonces que aparece un señor Gutenberg que inventa la imprenta y por lo tanto empieza a imprimir la Biblia traducida por Lutero, y eso es que da cultura, conocimiento a la gente común. Antes no era así, la Biblia estaba en poder solamente de aquellos que conocían el idioma. Hoy la Biblia, Tanaj, Nuevo Testamento,
Es el libro más traducido sobre la faz de la tierra y el menos leído. Y obviamente el menos utilizado, lamentablemente. Vez pasada, hablando con Jorgito, que me escucha, planteábamos algo que ya hace tiempo que se está hablando: ¿por qué en los colegios que dependen del gobierno de la ciudad de Buenos Aires no se permitía, hoy no lo sé, no se permitía el ingreso de la Biblia al colegio? Pero se permitía que entre la Biblia a las cárceles. Entonces alguien muy inteligente hizo una pregunta: ¿será que si permitiesen entrar la Biblia en los colegios, tal vez habría menos gente en las cárceles? Es factible, porque el salir a la libertad, mejor dicho, el haber sido sacados a la libertad, era precisamente para aprender a vivir uno con el otro con conceptos morales. En el único texto que se origina, que luego repiten, aprende de ese único texto y se repite: amarás a tu semejante como a ti mismo, está escrito en Levítico 19:18. En el único libro que está escrito. Los demás después tal vez aprendieron, pero para eso fueron sacados a la libertad. Y el Seder de Pesaj, como dije, es una escuela primaria. La comida, si bien importante, es secundaria a lo que ocurre alrededor de la mesa. Primero que nada, algo que es muy difícil, pero es maravilloso: que nadie se quede solo sin celebrar el Seder de Pesaj con otros. Invitar a la mesa del Seder de Pesaj al otro, porque lo importante es convivir, compartir, y eso, para eso, libertad, porque el que no está libre no puede decidir su tiempo, tiene que cumplir el tiempo que le disponen, el tiempo que le dicen que tiene que vivir de tal o cual manera. El Seder de Pesaj nos enseña a vivir con el otro. Y de nuevo, repitiendo el concepto escrito por el rabino Jonathan Sacks, el vivir en libertad nos exige actitudes morales. Y en el mundo que vivimos, dicho por él, casi no hay conceptos morales, y son muy lógicos, y como lo dice él, estamos regidos por sistemas de economía. Lo importante es la economía del país, que no haya inflación, que no haya problemas, que estemos todo bien, etcétera, 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 como estamos en la Argentina aparentemente en este momento. Pero con las normas de la economía no hay moral. Estamos regidos por normas políticas, y dentro de los regímenes políticos no hay moral. Y yo entiendo que ahí está el tema de la libertad que nos exige Pesaj. Vivir como nos enseña nuestra tradición judía, con conceptos morales. Y para eso fuimos sacados de la esclavitud a la libertad, para aprender esos conceptos morales. Y sobre todo, para vivir con el otro. Porque cuando estamos uno al lado del otro, uno con el otro, ya es la maravillosidad del nosotros, y no es yo. Hemos ido aprendiendo, y eso es lo que debiésemos empezar a modificar, a usar toda la tecnología moderna que en aquella época no existía, y hace que nos olvidemos de nosotros. Y en Pesaj es maravilloso poder
estar sentado uno al lado del otro alrededor de una mesa y poder hablar precisamente en plural. Avadim Ainu. Avadim Ainu, traducido al castellano, es fuimos esclavos. Y la pregunta es, ¿quiénes fuimos? ¿Quién es ese nosotros del cual hablamos permanentemente en nuestras bendiciones? Baruch atah Hashem Elokeinu, nuestro Dios. ¿Nuestro de quién? Yo podría hablar mucho tiempo más, pero no ese es el tema, sino que el tema es compartir con ustedes, seamos un nosotros, y poder encontrar palabras para generar un mundo judeo-cristiano, cristiano-judeo, de seres humanos, personas, gvarim, que no hace falta que sean gvarim, sino que sea precisamente el nosotros de varón, mujer, hijos, y poder juntos construir un mundo mejor del que nos toca vivir. Porque a lo largo de la historia de la humanidad, los seres humanos han creado esta situación que vivimos hoy, que generó muchas muertes, que generó divisiones, que generó desencuentros, que generó peleas, que generó a ver quién es mejor y quién es peor. Y podemos hoy, en el siglo que vivimos, año 2025, poder producir cambios, salir de nuestra zona de confort, salir de yo tengo razón y vos no, y vos estás equivocado, para crear un mundo distinto. Ese anachnu, ese nosotros, sería maravilloso si podemos sentarnos a dialogar, a compartir, a disentir, a no estoy de acuerdo, pero podemos convivir y hacer que ahora en Pesaj pasemos de lo que hemos vivido de nuestra zona de confort a un mundo distinto, libre, con responsabilidad. Más que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rabino Ari Stockman. Muchísimas gracias por estar en primerísimo lugar y por sus palabras y por las preguntas que comparte con nosotros, que son muy oportunas en este espacio. Yo me voy a permitir, porque veo gente que no conozco, que tal vez es la primera vez que vengan. Este es un espacio donde todos los martes a las 18:30, con el mismo ID y el mismo password, pueden entrar, nos reunimos, o pueden en el chat dejarle sus datos a las personas que luego los van a invitar. Todos los martes nos reunimos para charlar judíos y cristianos en el diálogo, para conocernos, para entendernos y fundamentalmente de cuestiones teológicas. Y aquí, hoy usted, Rabino, yo estoy hablando un minuto nada más, ¿no? Porque además las ideas que nos trajo necesitan de un tiempito para sedimentar, y por eso estoy haciendo este mínimo show de un minuto, para que la gente pueda ir pensando qué expresar en reacción, en el diálogo a lo que usted nos ha dicho, ¿no? Pero bueno, todos los martes nos reunimos, habitualmente invitamos a alguna persona a que exponga, como hoy generosamente lo ha hecho el rabino,
y luego conversamos. Es decir, luego intercambiamos ideas que nos surgen de lo que acabamos de escuchar, sobre el tema. ¿Mm? No sé, ¿alguien tiene ganas de aportarnos algo? Antonella, de acá de Antonella, Ituzaingó. adelante, Eh, adelante. yo sé que, porque me ha pasado, amigos, hijos de amigos que estuvieron en la cárcel, y ellos piden la Biblia, la católica apostólica. No es que los llevan, porque conozco gente que van, sobre todo en la provincia, no sé si en otros lugares, pero en la provincia de Buenos Aires, de que van y no es que llevan la Biblia y la reparten. Creo que los presos la piden. Y otra cosa con lo de la esclavitud, que justamente con la Pascua, sacerdotes de audios que recibo decía que la esclavitud era el pecado, de cómo nos comportamos, esa es nuestra esclavitud. No, no la esclavitud de que, no, que no, nos agarra una persona y nos tiene encerrado y nos dice lo que tenemos que hacer. Creo que la esclavitud, como hace unos martes hablábamos del mal, del diablo, y creo que uno busca eso al no ver al prójimo. Y bueno, ese es mi aporte. Y gracias por escucharme. Muchas gracias, Antonella. Sí, Elsa, ¿cómo no? No, no, no te oímos, Elsa, no, no te oímos, está muteado el micrófono. Ahora sí, Muchas ahora sí. gracias, Rabino Ariel, por su aporte, que siempre es una cuna de aprendizaje. Y yo me detengo, muy interesante todo el desarrollo inicial y las preguntas, los interrogantes que quedan, creo yo, dando vuelta en nuestra mente para tratar de encontrar respuestas. Pero yo quería solamente detenerme en la parte final, es decir, en este sentido de Pesaj, que tiene tanta coincidencia con nuestra Pascua, porque en definitiva ambos credos, estamos hablando de pasar de una esclavitud a una liberación, y en ambos casos la liberación es lo que nos la da Dios. Siempre en ese gesto enorme de misericordia, de apiadarse de sus criaturas desordenadas y confundidas. Y en esto Dios nos libera y, por otro lado, siempre también hace falta nuestra opción personal para salir de la esclavitud. Dios nos abre la puerta de la libertad, pero creo que hay un querer de cada uno de nosotros de querer dar ese paso. Dios no nos pone una correa al cuello y nos empuja. Dios nos abre las puertas, pero el nuestro sí de liberarnos lo tenemos que dar y todos los días, porque nunca se acaba, porque todos tenemos esclavitudes de las cuales tenemos que desembarazarnos permanentemente. Y es ese, como les decía la otra vez, la libertad, el modo propio de los seres espirituales de adherir a su fin. Es lo que nos acaba de decir el rabino. La libertad es adherir a la moral, porque para llegar a nuestro fin último tenemos que caminar por la senda de la libertad. Y nuestra cena pascual, como la de Cedar, es una cena de una mesa compartida. No importa el alimento, importa lo que compartimos. Compartir vida
y es una mesa abierta, abierta al que está solo, abierta al que necesita ser escuchado, abierta a la reconciliación, abierta al otro, abierta a nosotros, porque cada uno de nosotros somos siendo con los demás. Y Pascua incluye ese aspecto concreto, desinstalarnos de la comodidad, desinstalarnos de la rutina paralizante para renovar y revitalizarnos. Desde el punto de vista católico, Cristo nos libera de la ley, no para hacer cualquier cosa, de la ley, como acabo de decir, de la rutina paralizante. Nos libera del pecado, porque nos abre la puerta de la misericordia y del perdón. Nos libera de la muerte, porque nos abre el horizonte de esperanza para el amor de plenitud cuando termina nuestra vida acá. Pero es un Dios que nos libera, es un Cristo que nos libera de nuestras ataduras. Y creo que ahí hay una convergencia importante, que usted la señaló muy bien. Caminemos juntos para un mundo que necesita diálogo, comprensión, tolerancia. Tolerancia no en el sentido de aguante. Tolerancia del latín también es tolere. Tolere es quitar, tolere, sacar todo aquello que me impide ser libre. Y entonces poder realmente festejar Pesas y Pascua en la gran mesa universal de fraternidad, de comprensión, de inclusión y de paz. Gracias por soportarme. Gracias, Elsa. Sí, Rabino, ¿quiere usted decir algo? Adelante, por favor. Sí, sí. Primero, Elsa, no te conozco físicamente, te conozco a través de la pantalla. Me gustaría conocerte, y voy a hablar en plural, nos gustaría, a Amanda y a mí, conocerte personalmente. Gracias por todo lo que decís. Por ello, por todo lo que dijiste, y que con casi muchas cosas coincidimos, sería bueno empezar a hacer juntos, porque el mundo que nos vemos a través de una pantalla, a mí, que acabo de cumplir 82 años de edad, no me sirve. Yo quiero hablar con el otro, mirarle la cara, si bien puedo por acá, pero algo más. Y eso de caminar juntos es el ideal. Salgamos de nuestra zona de confort. Te agradezco mucho lo que acabas de decir y te propongo ver cómo nos podemos encontrar mientras estamos en Buenos Aires, Amanda y yo, para armar proyectos para construir un mundo mejor. Gracias, muchas gracias. No, gracias a vos. Y bueno, eh, por empezar, saber cuánto están en Buenos Aires y en qué lugar están. Bueno, ok, en otro momento para no Sí, interferir. sí, sí, cómo no. Cualquier cosa, si ustedes quieren, les puedo mandar a uno o a otro los datos de contacto por WhatsApp y Perfecto. se comunican luego. Muy Yo, bien. yo quiero. Muy bien, listo. Jaime Copec, por favor, te escuchamos, Jaime. Bueno, la ventaja de ser un anciano es haber conocido a Ari Stockman cuando los dos éramos mucho más jóvenes. Es verdad. Y entonces la ventaja es en múltiples sentidos. Por un lado, encontrar cómo Ari Stockman, y perdón que hable en sentido personal,
evolucionó de aquellos años jóvenes en que nos conocimos. ¿Verdad? Y que admirar a una persona es no sé si un pecado, pero por lo menos es raro. Uno encuentra personas que te hacen pensar. Y en aquellos años estábamos en los inicios de esta idea y te agradezco mucho, Ari, lo que dijiste, porque en nuestra ceremonia normal de Pesaj, antecesora de la Pascua, por supuesto, tenemos una gran ritualidad que tiene todas explicaciones claras, pero no las explicaciones que nos da o los comentarios, digamos, que nos generan muchas más preguntas de las que formulamos en la mesa de pesa. Las preguntas que son detalles, pero que establecen cierta situación que sale de lo ritual y va hacia lo filosófico de alguna manera. Pasaron muchas cosas en tu vida, Ari, aprendiste muchas cosas, nos transmitís muchas cosas, que no son rituales, que son analizar las circunstancias en que eso fue creado. El éxodo de Egipto es la ceremonia quizás más antigua que el ser humano ha tenido desde como historia o como leyenda, pero que nos plantea todas esas preguntas que hace Ari, más un montón de otras preguntas que también son educativas. Buscamos celebrar una situación ritual, como lo hacen habitualmente las distintas religiones, lo hacemos en una fecha determinada y nos sentamos a la mesa común tratando de invitar a gente aledaña, gente que esté cerca nuestro, pero yo voy a tener la necesidad de volver a escuchar lo que planteaste que está grabado, porque algunas cosas son muy significativas. Entonces, muchas gracias, Ari, por hacernos sentir incómodos, porque lo estás planteando con todo el respeto que merece, con todas las incógnitas que te surgieron y son para mí una escuela filosófica de aprendizaje. Lo importante es la esclavitud que el mundo ha vivido durante muchísimos siglos, está acá entre nosotros porque es más fácil ser esclavo que ser un hombre libre. Y entonces la esclavitud se instala fácilmente. Por suerte, tenemos maestros como Ari, como Joel, que nos dan opciones para pensar. Seguramente vos las escuchaste en algún lugar, algunas de ellas, y nos las transmitís, pero que sean originales tuyas o que hayan surgido de otros seres humanos que han planteado dudas y han propuesto soluciones no fáciles,
no tiene importancia, porque esto es caudal de la inteligencia y la caridad universal que nuestras religiones piden. En caridad piden no sentirse cómodos, sino cuestionarse cuando alguna de estas cosas suena o se ve tan amplias en la sociedad en que vivimos. Es tan difícil sustraerse de los intereses y los errores en que tratan de intimidarnos en nuestra sociedad, que encontrar gente que todas las semanas nos hace pensar es un tesoro. Es encontrar algo que cuesta mucho para cada ser humano, pero que vale la pena pensar. Gracias, querido Ari. Es lindo estar de vuelta juntos y no por ningún interés personal, sino por el interés colectivo. Muchas gracias, doctor. Gracias. Bueno, Sí, sí, señor Masitelli, ¿usted quiere compartir algo con Sí, nosotros? Lo escuchamos. quería agradecerle las palabras al maestro Ari. Lo conozco de hace muchísimos años. Hemos compartido muchas reuniones. Hemos compartido Scout de Argentina en su momento. Es un excelente rabino, persona, y su cultura nos hace pensar siempre el por qué estamos, el por qué vivimos, el por qué somos. Y compartir junto a esta charla ha sido un gran honor para mí poder escucharlo. Un gran honor. Gracias, Ari. Gracias, mendocino. Gracias. Bueno, el señor Jorge Sánchez está diciendo que se le está terminando el tiempo, que tiene que ir antes a otra reunión. Veo en el chat. Pero por ahí quiere dejarnos una palabra antes de retirarse. Bueno, muchas gracias. Gracias a la palabra del Rabbi, gracias al aporte de todos. Y no menciono quienes aportaron porque los aportes todos son valiosos. Y bueno, yo tengo mi otro compromiso, ya saben, el que avisa no traiciona. Ya me está esperando el Rabbi Marcelo Bater porque tenemos la reunión de los martes, hace rato que venimos. Bien, así que muchas gracias por tenerme siempre presente. En cualquier momento por ahí aparezco y siempre estoy al otro lado del teléfono. Con el Rabbi ya nos escuchamos porque nos hablamos permanentemente. Así que muchas gracias, besos, bendiciones para todos. Gracias, Jorgito. Una de las preguntas, me voy a permitir, no sé si hay alguien que quiere aportar algo, si no me voy a permitir una reflexión. Usted en un momento, entre las varias preguntas importantes que nos planteó quién es, si era judío o no judío Moisés, que cómo sabían que era judío, ¿no? Y yo, en base a esa pregunta suya, menuda pregunta que ha motivado a muchos pensadores a lo largo de la historia,
hay gente, Freud escribió que en realidad era egipcio, Sí, por ejemplo. sí, sí. Y es muy válida la opinión de un tipo que escribe muy bien para leerla y es interesante, son interesantes los argumentos que dan. Pero yo me basé en esta pregunta suya, cuando por ejemplo después dijo que Gershon no era judío porque no era hijo de madre judía y me acordé, no, empecé a discutir conmigo, no, no es así, porque en realidad en esa época el régimen era patriarcal, si era judío por ser hijo de padre judío, no de madre, eso ahí cambió la ley en el tiempo, eso pasó después, más en la época del exilio babilonio, muchos siglos más tarde, pero me quedé en qué significa ser judío, ¿no? ¿Cuándo alguien es judío y cuándo no lo es? Y me di cuenta que en lugar de pontificar y dar una respuesta universal, no queda más remedio que aquel que se sienta convocado levante el guante y dé su respuesta personal. Y la verdad que eso es una buena pregunta, porque si uno plantea una pregunta que hace que otro se cuestione y diga, pucha, yo tengo que tomar mi posición personal frente a esta pregunta para la vida, es una buena pregunta. Así que de las 4 tradicionales en Pesaj, esta es de... Esta vale, ¿eh? ¿Quién es judío? ¡Upa! Bueno, perdón, era eso nada más. A eso me llevó, yo comparto lo que va volando por acá arriba. Eh, Joel, adelante, sí, gracias, te escuchamos, Joel. Bueno, yo dije, ahora sí te Ahora sí, escuchamos. sí. Muchas gracias por la exposición, Ari. Muy interesante. Yo solamente quería ajustar algunas cuestiones. Con respecto a Moisés, si era judío o no judío, la Biblia dice que era la tribu de Leví, así que pertenecía a Israel. Israel son 12 tribus, los judíos somos 2 tribus hoy en día, Judá y Benjamín, y los levitas que están dentro de Judá y Benjamín. Eh, las otras 10 tendrán que volver en algún momento, y creo que ese es un tema que ya lo tratamos algunas veces, dónde están y cómo tienen que volver. Eh, Puesto no hay que confundir entre judío e Israel, ¿no? Israel es parte del pueblo judío, el pueblo judío es parte del pueblo grande de Israel, 12 tribus. Es más gentiles que se agregan, porque el Talmud, de vuelta recuerdo, que dice de que la casa de Israel fue dispersada para agregar gentiles a Israel. Y eso coincide con el Nuevo Testamento también. Son 3 grupos: casa de Judá, casa de Israel y gentiles que se agregan a Israel. Que son las 3 ramas que, bueno, ya lo hablamos muchas veces en el grupo chico, digamos. Así que no voy a repetir de vuelta. Hasta acá nomás quiero aclarar esto y punto. Qué pena que hasta acá nomás, porque hoy hay varias personas que por ahí no conocen las ideas de Yoel Ben-Arié y que muchos compartimos y hemos aprendido de él, porque es un punto clave que no es lo mismo judío que la casa de Israel. Es un punto clave para entender muchas cosas, incluso del Nuevo Testamento, sobre las cuales Joel ha escrito, ha pensado, ha enseñado durante décadas, y que ahora digas, bueno, no quiero abundar porque ya lo dije en el grupo chico, a mí me parece que se justifica, dado que hay en este momento 24 personas, de las cuales, bueno, 10 seremos del grupo chico, que ya lo oyó alguna vez y que será un placer escucharlo de vuelta. Pero y las otras 14 no saben de lo que estamos hablando. Joel, ¿podrías ampliar un poquito? Bueno, está bien. Gracias.
hablar un poquito es en no ampliar nada, pero he tratado de recordar algunas cosas. Cuando Jesús dice que viene a buscar a la oveja perdida de la casa de Israel, no se refiere a la casa de Judá, sino a las 10 tribus perdidas, las ovejas perdidas. Eso también está corroborado, de que el pueblo de Israel en última instancia está formado por 3 grupos. Y eso te lo veo clarito en Juan 10. Cuando en Juan 10 se habla de 3 grupos, que Jesús dice, mis ovejas, oye, me siguen, ¿cuáles son sus ovejas? La casa de Israel. Después dice, tengo otras ovejas que son de redil, ¿quiénes son? Los gentiles. Y a los judíos que le dicen, ustedes no escuchan mi voz porque no son de mis ovejas. ¿Mm? Es decir, que en Israel son 3 grupos, de los cuales 2, Jesús es el pastor de ellos. Y eso está en el Nuevo Testamento. Pero un tema para desarrollarlo, no sé si este es el momento, creo que está en los libros, no está en los libros, por supuesto, que en última instancia estamos caminando al mismo fin, pero por 2 caminos paralelos por el momento, hasta que se haga la nueva alianza de Jeremías 31-31, que todavía no se ha realizado. Dice, en aquellos tiempos, el nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, pero antes, un pacto anterior, con la casa de Israel únicamente, Jeremías 31-33, dice, y este es el pacto con la casa de Israel, para traerla de vuelta, porque casi está perdida. Pero, acá nomás, no quiero extenderme más, porque si no, nos salimos del tema que estamos convocados, ¿no? La semana que viene posiblemente voy a hablar un poquito más de esto, que cuando hablemos de la Pesaj y Pascua, ¿no? La comparación más sobre Pascua que Pesaj, pero bueno, ese es el trasfondo. Bien, Bueno, Marcelo, sí, Sabino. dado que tengo la oportunidad de dialogar con Joel Ben Arié, me gustaría transmitir mis ideas que tienen que ver con el mundo actual, siglo XXI, en donde muchos, me incluyo, no sabemos quiénes somos o quiénes son la casa de Israel y la casa de Judá, pero sí nos consideramos judíos. Yo tuve un papá, que en paz descanse él, que no era religioso, pero era el judío más grande del planeta Tierra. Y él me enseñó precisamente a hablar con honestidad, a decir la verdad y nada más. Y eso es eminentemente judío y nunca me ocupé de averiguar de qué casa era. Entiendo que hoy, donde la realidad que vivimos es totalmente diferente a la realidad que vivieron, y encima repitiendo palabras del profesor español, el profesor Piñero, él dice, no hay libro más judío que el Nuevo Testamento. Así es. Entonces, le pido poder aprender hoy, siglo XXI, cómo es la vida como judío en un mundo tan conflictivo, con problemas tan grandes. ¿Cómo? No digan no. Y que el objetivo es cómo aprendemos a vivir con el otro, de la casa que sea. Gracias. Gracias, Rabino. Por favor. Es que el diálogo justamente tiene esto, que no es una polémica para ver quién de los dos tiene la razón con lo que está diciendo. Son dos verdades, y cada una de ellas puede ser muy interesante para el otro, no solo escucharla, sino que sentirse convocado a conocer el pensamiento que hay detrás. Así es. Ese es el diálogo que lo diferencia ¿vieron los debates y las polémicas en el Parlamento que agarran el megáfono a ver quién puede tapar la voz del otro? No, acá hay diferentes ideas, pero en juego una con otra porque es un diálogo. Sí, perdón, recién levantó la mano alguien. ¿Quién fue?
Beni, ahí estás. Beni, te escuchamos. Bueno, gracias. Primero, Ari, muy clarita tu desarrollo, muy pertinente, así que toda Rabá, muchas gracias. A mí me gusta utilizar el concepto arraigado en el idioma de este pueblo que es Amehat, el concepto de unidad de un solo pueblo que incluye diferencias y matices. Y luego los hombres hacen lo que consideran. Pesaj, justamente como muy bien desarrollaste, tiene un espíritu muy particular, porque Pesaj se pregona y tiene vigencia en la casa más que en la sinagoga. El ceder que nuclea a toda la familia, incluso aquellos que por distintas circunstancias no tienen esa posibilidad, hay que invitarlo, Ahnasat Orjim, al huésped, porque Pesaj trasciende mucho más en el hogar, el vínculo, ¿sí? El diálogo, donde cada uno tiene un lugar, el adulto, los jóvenes, los chicos, cada uno tiene su lugar. Y me permito también comentar que Pesaj también se tiene otros dos nombres, como curiosidad para todos. Jacabif, la fiesta de la primavera, porque en Israel comienza esta estación. Y también el nombre que refleja el mensaje de Pesaj, Hak Heiruteinu, la fiesta, más que todo Zman, el tiempo de nuestra libertad y de nuestra liberación. E incluso hay grandes discusiones, porque hay muchos que consideran que en Pesaj comienza el calendario, el principio del año. Pero, como Ari nosotros sabemos, tenemos algún changüí, tenemos 3 o 4 principios de año, pero dejémoslos ahí para otro momento. Ok, Gracias, gracias. gracias, gracias. Gracias, Beni. Y la gente que no habló, estoy viendo algunos en pantalla, no sé si tendrá alguno ganas de compartir algo. Veo a José Miguel, que no lo conozco, a una persona, una señorita que dice iPhone, nada más, el señor Enrique. ¿Tienen ganas de compartir algo? No. Ok. Está muteada y no la oímos, no se oye. iPhone está muteado. Sí, como si la vida no fuese suficientemente complicada, además las plataformas y los dispositivos y no puede activar el micrófono. Y eso que es joven, ¿eh? Bueno, sí, sí, Raúl, ¿quieres decir algo? No. Será en otra ocasión. Gracias de todos modos. Y Daniel, ¿tienes ganas, Daniel? Hola, ¿no? Aunque diga Nora, yo sé que tengo que preguntarle a Pedro. ¿Está ahí, Nora? Estás muteado, no te oímos. Nora en este momento está en el otro lugar, atendiendo otro Zoom. Así que bueno,
No, muy, muy agradable, muy grato todo lo que hemos escuchado y creo que el pensar en que esto, no, esto nos dio la posibilidad de pensar en la libertad. Y tal como dijo el rabino, vivir en libertad es responsabilidad. Las preguntas son interesantes y son interesantes aún las posibles respuestas. Respuestas como para conversarlas. Pero bueno, simplemente el haber escuchado y gracias por este momento, ¿no? Y gracias, Pedro. Vos sabés que las preguntas, el rabino no profundizó en el tema, no es mi especialidad, pero me voy a animar a decir algo. En la liturgia, que como explicaba Beni, se celebra en el hogar, en ese acto litúrgico que es el Seder de Pesaj, y vos tal vez lo sepas, Pedro, es tradicional que los niños tengan un lugar destacado, porque parte del acto litúrgico de un festejo de Pesaj, que se llama Seder de Pesaj, es que los niños hagan preguntas. Y eso es algo maravilloso, porque imagínense que un niño pequeño tenga la vivencia de que en su hogar, en reunión de familia, se celebra una fiesta religiosa importante y ocupa un lugar en esa fiesta en cuanto ser que pregunta. Eso es educar para el preguntar y el preguntarse desde la infancia. Entonces, ahí la liturgia de cómo se celebra el Pesaj no es solamente el recuerdo de que se pintaron las jambas y los dinteles con sangre, sino que la liturgia es además un dispositivo pedagógico que marca el valor central que tiene el hacer buenas preguntas en la cultura judía. Eso lo dijo el rabino, yo me estoy permitiendo ampliarlo un poco, ¿no? Porque entre judíos esto es, lo sabemos porque lo vivimos, pero por ahí un amigo cristiano que no participó de un ceder o no se detuvo a reflexionar sobre esto, no lo ve tan claro de entrada. Uno lo da, como es de la casa, lo da medio por sobreentendido. Pero el Seder de Pesaj, la celebración, es un dispositivo pedagógico que ha formado un valor central, es parte de un sistema pedagógico, que ha formado un valor central en el pueblo judío, que es no solamente buscar la verdad, porque la verdad os hará libre, como enseñó Jesús, sino que es buscarla preguntando, Permítame, cuestionando. Pero Sí, Marcelo, voy a agregar a por lo que favor, acaba de adelante. decir, que hay preguntas de los niños con respuesta, porque el adulto, Abadim Ainu, en la respuesta del adulto al niño, le explica, le contesta. Y esto me hace acordar a un cuentito que le preguntan al señor: ¿por qué sos científico? Por culpa de mi mamá. Porque cuando todos los chicos vuelven del colegio, la mamá les pregunta: ¿qué aprendiste hoy? Mi mamá me preguntaba: ¿qué buena pregunta hiciste hoy? Y como consecuencia de esa pregunta de mi mamá, me dediqué a estudiar y hoy soy un científico que averigua y averigua y averigua. Y yo pienso que, como me enseñaron cuando estudié otro idioma, generalmente en la pregunta está la respuesta. Por eso es tan importante enseñar o educar a preguntar, porque parte de la respuesta está en la misma pregunta. Y el poder preguntar implica que no tengo que obedecer. Hay en nuestra tradición, y ya que hablas de ritual,
en nuestra tradición hay un ritual donde el feligrés agradece a Dios por X motivos, todos en conceptos positivos, pero hay tres bendiciones que son en conceptos negativos. Te agradezco, oh Dios, que no me hiciste esclavo. Te agradezco, Dios, que no me acuerdo cuál, que no me hiciste pagano. Hay que animarse, hay que animarse. Y la tercera es Hay que gracias animarse. a Dios porque no me hiciste mujer. Exactamente. Es- gracias. Esas tres hay preguntas. ¿Por qué le decimos gracias a Dios que no me hiciste esclavo? Porque el esclavo no tiene libertad, debe obedecer. Gracias a Dios porque no me hiciste no judío. ¿Por qué? Porque el no judío no tiene obligaciones de cumplir con las normas religiosas judías. ¿Y por qué no me hiciste mujer? Porque la mujer no tiene obligaciones. Si quiere, puede adherirse al ritual. Si es mamá, primero tiene que atender al hijo para luego, si quiere, se ocupa del ritual. No tiene obligación. Y yo pienso que esos son los conceptos que tenemos que desarrollar, que tenemos la voluntad de hacer o no hacer, porque aquí comienza el tema, ese libre albedrío que Dios nos dio hace que tenemos que elegir. No sé si fue la semana pasada o la anterior, hablaron acá del concepto del bien y del mal. Dios crea todo lo que crea y crea también el bien y el mal. Pero tenemos la oportunidad que Dios nos da de decir, quiero esto o quiero lo otro. La elección está en nuestras manos. Qué maravilla y cuánta responsabilidad y cuánto trabajo tenemos cada uno de nosotros para elegir. Y ese es el desafío grande, el poder elegir. Por eso el ceder de pesas, como dije antes, es primer grado, como era mi época, primer grado inferior y no pasás nunca de grado. Siempre estás aprendiendo y siempre estás aprendiendo. Y hoy Amanda me dijo que las 4 copas de Pesaj, lo aprendí hoy, es en honor a las 4 matriarcas. Sara, Rebeca, Las 4 hermanas y me Lea y olvidé, Rachel. Sí, Lea. Lea y Rachel. Lea y Cuatro, Rachel. 4 matriarcas, 4 copas de Pesaj. Y yo tengo un texto donde hay una 5ª copa de Pesaj. Así es. Ven y Desde dice hace así, 77 años. tal cual, tal cual. Marcelo, yo fui muy cauto y prudente porque simplemente no quería decir nada más. Pero el tema cuando dije de las preguntas es que también nosotros, el grupo, algo interesante que dijo el rabino, primero dijo judeo-cristiano, pero también después dijo cristiano-judeo, como para ubicar las Sí, cosas en el mejor equilibrio, me parece muy, muy oportuno, ¿no? Voy a decir, eh, en la historia siempre a veces depende cómo ubicamos las cosas, ¿no? También lo teníamos con los reyes católicos, Isabel y Fernando, y algunos dijo, tanto monta, monta tanto Isabel como Fernando. Es decir, al menos como para ubicarlos donde corresponde. Cuando hablo de la pregunta, también los del grupo cristiano, nosotros hemos aprendido del pueblo judío y tenemos lo que es nuestro servicio educativo y también basándonos en las preguntas. Pero alguna de las preguntas que yo me hacía, cuando el rabino dijo, ¿quiénes salieron
Hay dos lecturas. Una está la bíblica, pero también está la lectura de contexto. El grupo que sale amplio, ¿no? O que es sacado perfectamente, hay que recordar que es interesante que el pueblo tiene una promesa y hay un clamor. Y en los textos muy antiguos también la gente clama a Dios. Y Dios dice, los encontré, los escuché. Eso es interesante, como para sacarlos a la libertad. No salieron solamente aquellos familiares de los 70 que entraron. Los grupos que estaban dentro de la historia egipcia eran los llamados Javirú, Apirú, que son los que también convivían. Por lo tanto, debe haber un gran grupo ahí de personas que salieron. Otros cuando solemos hablar de que fueron sacados de Egipto, a veces las personas piensan que salieron de todo Egipto. Y no salieron de todo Egipto, salieron de la tierra de Gosén, la cercana, ¿no? Es decir, para sacarlos de un día al otro, algunos tendrían que haber viajado unos cuantos días para llegar, ¿no? Habría que haberle mandado un WhatsApp diciéndole que Moisés los iba a sacar de ahí. Es decir, que las preguntas, yo valoro lo que es lo educativo que ha generado la identidad del pueblo de Dios, del pueblo judío. Alguna vez alguien dijo que si queríamos, o si querían, mejor dicho, maltratar o destruir al pueblo judío, lo primero que tienen que hacer es destruir a aquellos que enseñan. Porque eso es lo fundamental. Y aquí nosotros tenemos un gran valor y un gran aprendizaje de parte de los mayores y de las preguntas que, tal como dijo el rabino, me parece interesante que formulamos en todos nuestros encuentros. A veces los encuentros cristianos pasan como si fuera simplemente un feriado, ¿no? Pero no es así. Es decir, y basamos, es decir, en esta Pascua, o lo que vamos a celebrar ustedes la semana que viene, y nosotros la otra, ¿no? Muy cercana, tal como decíamos la vez pasada, es reconocer que Dios nos escucha y responde, ¿no? Es decir, hay temas muy interesantes que alguna vez podemos hablar. ¿Qué significa esclavitud y qué significa esclavismo? ¿No? Dos conceptos interesantes en el mundo antiguo y luego cómo en ese mismo antiguo se cambia de esclavitud a esclavismo. Pero es otro tema. A mí la pregunta era que además Jocabet fue una mujer muy interesante, muy importante. Fue una mujer que, viendo las circunstancias en las cuales se estaba desarrollando la historia, ella, para estar presente en el futuro, aprendió a ser contemporánea. Se comprometió. Cuando dijeron que habían que tirar a los niños, ella lo tiró. Lo puso donde había que ponerlo. Es decir, todo esto es un aprendizaje y en cuanto a las preguntas. Así que yo agradezco que muchas veces tomamos esas preguntas para pensar que Dios ha elaborado todo, que es un propósito, es el propósito de Él y lo va llevando, de la cual muchas veces nosotros también somos partícipes en ese propósito. Pero gracias, y gracias por saber que tenemos que preguntar y aprender a hacer preguntas, ¿no? Esto es la libertad, y la libertad es una terrible decisión en cuanto a que tenemos que tomarla. Y si la tomamos equivocadamente, así son las consecuencias. Si la tomamos con el pensamiento acerca de lo que es Hashem y nuestro prójimo y Hashem, seguramente será de bendición. ¿Eh? Tal vez estamos festejando Pesaj, como dije la vez pasada. Tenemos 2025 y súmenle desde la salida hasta ahora, hace como
depende de donde lo quieran poner, 1400, 1200, bueno, 3000 años, muchos. Dios quiera, Hashem quiera, que el mundo en el que vivimos pueda conocer que en él hay libertad. Amén. Gracias, Pedro. Gracias. Le mandé a Sol. Simplemente interesante, y esto, Ari, en algunos encuentros directo e indirecto uno comentaba, porque esto de salir, como comentaba, acá hay un mensaje fundamental donde nos inspira para salir del Egipto interior de cada uno. Y se suele comentar, yo lo utilizo mucho, donde sacar a los hebreos de Egipto fue fácil. Sacar a los hebreos de Egipto fue fácil. Lo difícil es sacar a Egipto de los hebreos, porque lamentablemente el hombre, por comodidad, naturaliza, normaliza y pierde lo que hablamos del valor de la libertad. Y una de las textos importantes donde los chicos, los jóvenes preguntan y se pregunta, ¿Ejat mi odea? Uno que sabe, dos que sabe, tres que sabe. Y yo agregaría con mucho dolor, Hamishim Betella, 59, mi odea, son los 59 rehenes que todavía están en los túneles. Mi Odea. Esperemos que pronto regresen y se concrete la libertad y la paz para todos los pueblos. Amén. Gracias, Beni. Bueno, por la hora, yo primero quiero decir algo. Joel, mirá que te tomamos la palabra, ¿eh? Entonces el martes que viene te vamos a escuchar, ¿sí? Ok, dale. Y sí, el martes es correcto porque ya habrá salido de Egipto. Justo. Ahí está. Está saliendo. Está saliendo. Está saliendo. Claro. Bueno. Como y tenemos la costumbre en este grupo de, mira, hay gente, Dolores Ayala desde México que nos está escuchando, Rosita Monti, ojalá la semana que viene puedan participar y con cámara y con audio para también enriquecernos diciéndonos algo de lo suyo, ¿no? Bueno, tenemos la costumbre en este grupo, cuando podemos a veces, de cerrarlo con una breve oración que recién vos dijiste algo, Pedro, en ese sentido, ¿no? Pero querrías tal vez darle una forma un poquito más para que podamos de corazón decir amén y con eso cerrar la reunión de hoy. ¿Cómo no? No necesito cerrar los ojos, puedo orar con los ojos abiertos. ¿No? Es decir, creo que escucha lo del corazón. Querido Dios, Hashem, te agradecemos este propósito tuyo de habernos encontrado, habernos escuchado como humanidad y especialmente al pueblo en Egipto, y obraste con poder para sacarlo y darle
una calidad de vida increíble y una libertad en donde pueda gozar del conocimiento tuyo y la plena vida que solés dar a través de tu palabra. Hashem, como dijo Beni, te pedimos especialmente por aquellos que todavía están cautivos, ¿no? Apresados, y te pedimos para que con poder y con amor permitas que ellos puedan regresar rápidamente, Señor, a sus hogares. Confiamos en esto y que esta Pesaj, en donde vamos a reunirnos alrededor de la mesa, pronto para encontrar la libertad, sea la realidad para ellos, para muchos más que están viviendo y estamos viviendo en la esclavitud del pecado, para que podamos encontrar paz, sanidad, Señor, y claridad mental para conocerte plenamente en este tiempo. Amén, En amén, mi amén. casa, Amén. amén. Y en Amén. mi Amén. casa, en el Amén. nombre de Jesús, amén. 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 Bendiciones Amén. para la Pesaj que ustedes van a celebrar ahora. Gracias. Gracias. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Pesach Sameach, felicidades para todos. Amén, amén. Felicidades para Shalom. todos. Pesach Sameach. Gracias. 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 Kasher Gracias. Sameach. Gracias. Gracias por todo. Hola. Gracias a todos. Bendiciones. Gracias. 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 Gracias, Rabino. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Shabbat.